La presente ponencia versa sobre los aportes de la antropología al estudio de la educación. Los autores, la profesora Cira Díaz Villamil, de ISO Universidad y de la Universidad Pedagógica Nacional, ambas de México. Asimismo, el autor, profesor Delfino Rivera Gutiérrez, de IEU Universidad y de la UNAM, también de México. Comenzamos en primera instancia a definir grosso modo qué es la antropología. De esta manera, desde una concepción clásica, tenemos que esta ciencia estudia la diversidad de las manifestaciones socioculturales del ser humano, inclusive la aparición misma de los humanos en sus entornos ecológicos. Cabe decir que la antropología no está limitada en su objeto específico, debido a que toda realidad es pertinente para la comprensión del humano y, por ende, forma parte de su campo de investigación. En este sentido, los antropólogos están habituados a tomar con gran flexibilidad los enfoques teóricos de esta ciencia, de tal forma que su formación consiste normalmente en un cuerpo de teorías clásicas que progresivamente se va especializando en algún área concreta de interés. En la actualidad, estas áreas son incontables, son bastantes, como pueden ser procesos económicos, técnicas y tecnologías, formas de conocimiento, prácticas lingüísticas, formas simbólicas, políticas, religiosas, jurídicas, educativas, escenarios corporales y subjetivos, así como formas de estructuración social según diferencias étnicas, de género, entre muchas más. Así, en cualquiera de estos campos, los estudiosos de la antropología pretenden ampliar el conocimiento acerca de cómo los seres humanos generan sociedad y cultura. Ahora bien, respecto a la antropología de la educación, tenemos que la antropología se ocupa del estudio del ser humano en sus diversas dimensiones de su vida. De esta manera, entonces lo educativo puede considerarse como una dimensión de la vida humana, es decir, aborda o trata una cuestión cultural y social de gran complejidad. Así, desde la perspectiva antropológica, la educación no se trata solo de la transmisión y adquisición de conocimientos, sino de una dinámica de vivir las cosas, de prestar atención y cuidado a todo lo que acontece en torno al ser humano, bajo la consideración de que dicha atención no es de manera pasiva ni unidireccional, sino de forma vivencial junto con el otro o los otros en el sentido de la experiencia. Cabe traer a colación la perspectiva de la doctora Susana Ayala Reyes, becaria de la UNAM, en donde nos advierte que estudiar la educación desde la antropología implica observar los procesos y prácticas de socialización, transmisión, apropiación, adquisición, desarrollo, modulación, modelación y moldeo de todo tipo de conocimientos, saberes y recursos culturales, ya sea en instituciones escolarizadas, gubernamentales o en otros espacios donde se producen prácticas social y culturalmente institucionalizadas. Asimismo, al revisar diversas investigaciones realizadas en otros países, esta misma autora se percata que dichas prácticas se manifiestan en las formas de usar el lenguaje y la comunicación, así como en las habilidades físicas y laborales, la producción y manejo de objetos materiales, la convivencia con el medio ambiente y el uso de recursos naturales. Además, las formas y fines de las interacciones sociales y prácticamente todas las cosas que hacen posible la vida humana en sus dimensiones biológica y cultural, mismas que son susceptibles de enseñarse y aprenderse. Entonces, en la perspectiva antropológica, los seres humanos nos educamos en la interacción cotidiana con otros, y esas prácticas cotidianas inciden directamente en los espacios institucionales creados para enseñar
que para efectos prácticos son reconocidos como centros escolares o bien llanamente escuelas. Bien, y remitiéndonos al saber filosófico, tenemos que para entenderlo, primero debemos esclarecer el término filosofía, el cual etimológicamente se compone de las palabras griegas filo, que indica amistad o amor, y sofía, que significa sabiduría. De tal modo que la filosofía se puede entender como el amor a la sabiduría, como una de sus múltiples acepciones. Así, nos remontamos a su origen, donde es preciso retomar de nueva cuenta la Grecia clásica, dado que es ahí en donde históricamente aparecen los primeros filósofos, cuyo esfuerzo intelectual se centró en ahondar sobre cómo se da o cuál es el procedimiento mediante el que se configura el conocimiento humano. Esta consideración nos permite inferir que la filosofía es un saber que se afana en transitar de un conocimiento puramente mítico a un conocimiento cimentado en la razón, es decir, que busca trascender la doxa. Así, desde la perspectiva de Platón, era lo inmutable, lo eterno, lo inmaterial, las ideas. Bajo la anterior premisa, la teoría de las ideas es la parte nodal de la filosofía platónica, de tal forma que, ontológicamente, las ideas son los únicos objetos reales y epistemológicamente son los objetos del conocimiento como tal. A la luz de estas breves dilucidaciones, tenemos entonces que el saber filosófico se circunscribe a la razón, misma que busca conocer lo real, lo verdadero, y bajo este enfoque es preciso que deba elevarse desde este mundo mudable, en el que nada es porque todo siempre está dejando de ser, fenomenológicamente hablando, hacia el mundo de las ideas. Por lo tanto, si la filosofía es el amar a la sabiduría, desde la perspectiva de los griegos clásicos, entonces el saber filosófico es un conocimiento sabio en tanto que pretende dar cuenta del mundo que nos circunda a través de la razón o bien de las ideas. Por su parte, el saber científico inicia a partir de la investigación, empleando un método específico ad hoc al objeto de estudio, cuyo fin deliberado es mostrar las causas inmediatas de algún fenómeno o cosa que observamos, ratificándolo a través de la experimentación, es decir, dicho saber se vale de una serie de rigurosos procedimientos que proveen de datos para sacar conclusiones de validez, objetividad y universalidad. En este orden de ideas, la ciencia vendría a ser un saber descriptivo que nos muestra cómo son las cosas en tanto cosas que son, y que dependiendo de los contenidos y los fenómenos que estudia, éstas se pueden distinguir unas de otras. Por lo tanto, esta clase de saber es eminentemente sectorial, ya que se ocupa de pequeñas parcelas de la realidad, pero que progresa y nos aporta información válida o confiable, de ahí que sus características sean ser experimental, intersubjetivo, crítico y útil en determinados aspectos vitales y en cierta medida para el desarrollo o progreso humano, que es uno de sus grandes aportes. Una vez que hemos obtenido claridad para distinguir ambos tipos de saberes, podemos proceder a establecer cuáles son las diferencias que resaltan al cotejarlos. Así tenemos que, por un lado, el saber científico se distingue por ser un saber que nos proporciona soluciones pragmáticas a un problema determinado. Esto cuando divide la realidad en partes. Es decir, es sectorial debido a que se ocupa específicamente de una parte en concreto del fenómeno o contenido que éste estudie, empleando para el efecto un método práctico experimental que, al superarlo, nos lleva a la resolución de un problema dado, evidentemente partiendo de la información preexistente para alcanzar el conocimiento que recibe la denominación de científico. Mientras que, por el otro lado, el saber filosófico es un saber de problemas, en tanto problemas como tales, ya que estudia la realidad como una totalidad, es decir, sin parcelarla, utilizando en este afán un método
teórico crítico, que parte de un cierto grado de conocimiento y que pretende alcanzar la sabiduría. Sin embargo, es menester saber que las diferencias entre ciencia y filosofía no siempre fueron apreciadas así. Por ejemplo, para los griegos no había una definición clara, o más bien distinción clara, entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Tal es el caso que los presocráticos, desde sus concepciones sobre el origen del universo, ya exponían sus ideas con un pensamiento diferente al del mito y la religión, dando explicaciones que consideraban filosóficas científicas. Así, bajo esta tesitura de ideas, los sistemas filosóficos clásicos surgieron de la reflexión e introspección del filósofo, influenciados inevitablemente de su experiencia personal. Esto explicaría la aparición de distintos sistemas filosóficos según las épocas y el personaje que se tratara. No obstante, la filosofía no está desligada del conocimiento científico, y menos aún, se puede considerar que la ciencia menoscabe a la filosofía, o viceversa. Más bien, es posible apreciar que la filosofía siempre ha estado unida a la ciencia, debido a que la ciencia nos ayuda a comprender cómo son las cosas, mientras que la filosofía nos hace reflexionar sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de estas cosas, las cosas del mundo natural, poniendo especial énfasis en el hombre y el universo, aunque no se agote en ello. Finalmente, llegamos a manera de conclusión a dilucidar la principal aportación de la antropología a la educación y a su estudio propiamente dicho. Y esta consiste en centrar su atención en la intersección de unos círculos imaginarios que convergen en la superposición interactiva que comprende tres grandes aspectos a saber: la naturaleza humana, la educación y la cultura. Es decir, la trayectoria del ser humano como individuo concreto. Así, la cultura y la educación son elementos esenciales que configuran y determinan el devenir del ser humano en su contexto específico, debido a que éste es considerado como tal en la medida en que interactúa con sus semejantes, lo cual acontece a través del entramado del lenguaje, mismo que determina, de cierta manera, lo que se conoce como fenotipo cultural, proceso que da paso a la culturalización del hombre, o culturización del hombre, dicho de otra manera. En suma, es posible aseverar que el ser humano es un ser inexorablemente cultural y que adquiere tal calidad humana a partir de las interacciones con el otro, en una complicidad que es correspondiente y que comprende la asimilación de la cultura del espacio físico o lugar en donde vivamos. Podemos concluir, no sin antes advertir que es la propia necesidad del ser humano la que lo impulsa a buscar cómo desarrollarse tanto en la individualización como en la transmisión de su propia cultura, que hace menester recurrir a la educación como medio propicio para lograrlo. Así, en esta reflexión podemos asumirla como producto